Buenas noches, ya estamos aquí para un nuevo Instagram Live, una charla con Match. Y hoy estaremos con nada más y nada menos que Javier Frana, tenista, comentarista, entrenador. Entonces, sin lugar a dudas, será un gran espectáculo y aprenderemos mucho de esta persona que pues está dedicada al tenis, que su vida básicamente es el tenis. Esperamos aquí que se conecte Javier y empezaremos a hablar de lo que más nos gusta a todos los que están conectados, el tenis. Saludamos aquí a Juan Carlos, a Andrés Felipe, a André Archila, a varias personas que ya nos están acompañando. Y vamos ya de una vez a invitar a Javier, que ya está con nosotros, que ya en cualquier momento está Felipe Verón. Dicho, hay harta gente que se está conectando desde el principio y eso es muy bueno. Hola Hola Javier, ¿cómo Andrés, estás? muy bien, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien acá, ansiosos, la verdad acá que hay muchos en Colombia que quieren hacerte preguntas, entonces bastante contentos por tenerte acá, bienvenido a Charla con Match. Gracias, gracias, un placer, gracias a todos, bienvenidos a todos, buenas noches, ¿cómo andan por ahí? Claro que sí, digamos que la intención acá es que, digamos que Javier Frana tenga la oportunidad de charlar con el público colombiano, que le hagan preguntas, digamos que todo esa es la cuestión, que mejor dicho, acercar la figura y el gran ser humano que es Javier a la gente, digamos que es nuestra principal intención y que conozcan un poco del gran comentarista que todos han escuchado en televisión. Buenísimo, me alegro, me alegro. Claro, Espero que nada, que la pasemos bien, seguramente una linda charla y bueno, nada, conocernos un poco más y intercambiar ideas de que eso es lo que enriquece en general, ¿no? A todos y aprovechar estos momentos difíciles, incómodos, como le llaman, la nueva normalidad, ¿no? Es como que es otra, tenemos que empezar a acostumbrarnos a otras cosas, así que veremos qué es lo que pasa. claro que sí, Javier. Y bueno, empecemos de una vez hablando dónde te cogió la cuarentena, dónde, digamos, cómo te cogió, si te la esperabas, dónde estabas, mejor dicho. Yo llegué de la Copa Davis en Bogotá, de Colombia-Argentina. Te diría que a los 10 días ya a los días se empezó a hablar de la posibilidad, ya se sabía de la situación en España, estaba empeorando en todos lados. En Argentina se hablaba que en algún momento o en breve iban a hacer el tema de la cuarentena, así que nada, te diría que me agarró en Buenos Aires, pero bueno, tenía previsto también ir al torneo en Bogotá, el WTA, pero obviamente que bueno, se canceló todo, ¿no? Por esta situación que está golpeando y que está poniendo a todos ante una situación, te diría que extrema. En algunos casos salud, en otros casos es económico, en otros casos es emocional, en otros casos también es lo emocional, es con la duda de lo que puede venir para el futuro, ¿no? En algunas profesiones sobre todo. Claro que sí, Javier. Y precisamente hablando de eso, digamos, ¿cómo has pasado la cuarentena? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te has entretenido? Porque pues digamos que es un tema pues que a la gente que es activa, a los deportistas, los ha afectado bastante. No están acostumbrados como a esa quietud, a estar en casa. Mira, haciendo las cosas de la casa, ayudando a los chicos con las tareas, los más chiquitos, que tienen que hacer tareas y que hay cosas que no pueden manejar solos por la computadora, y después haciendo todos los quehaceres domésticos. La verdad es que vivo en una casa que tengo la posibilidad de tener un jardín, entonces eso la verdad que lo hace un poco más llevadero, pero después haciendo las actividades, sinceramente te digo que el tiempo no me ha sobrado mayormente y dedicándole el tiempo también para hacer los podcasts de Subidos a la Red con Alex Correcha y también para leer un poco, tratar de aprovechar ese tiempo para leer, pero insisto, no me ha sobrado mucho tiempo, estuve
mucho más ocupado de lo que me imaginé. Sinceramente, si algo no me pasó en esta cuarentena fue el tener tiempo de sobra y aburrirme. Claro que sí, es algo como común, ¿no? Como que se juntan muchas cosas Muchas. y todo está al alcance porque ahorita la tecnología todo la tiene. Entonces creo que uno vive más ocupado ahora que cuando todo era prácticamente normal. Y bueno, Javier, naciste en 1966, prácticamente toda tu vida ligada al tenis. ¿Alguna vez imaginaste una Exacto. para de esta magnitud? O sea, que no hubiera tenis por 3 meses, por 5 meses, incluso por todo el año, puede que no haya. No, bueno, impensado, nunca había ocurrido, nunca se sabía en la historia, digamos, relativamente más reciente. Eh, es muy difícil porque es una situación que no se sabe para dónde va a ir. Los torneos hablan, algunos casos bueno, de nuevas fechas, en otros casos de cómo va a ser Roland Garros en septiembre. La verdad que me encantaría ser positivo. Yo la verdad es que dudo que hasta que haya una vacuna o una medicación que te garantice que en caso de contraer el virus con los primeros síntomas, tomando tal o cual medicina, pero de lo contrario, si no hay una vacuna, sabes muy bien y todo el mundo sabe que un circuito no tiene que ver tanto si es con público o sin público. Esa es una segunda parte. La anterior es que hay trainers de distintos lados del mundo, los jugadores son de todos lados del mundo, el staff que está en los torneos también, es decir, hay muchas cosas que involucran a jugadores, mejor dicho, a gente que lo que hace es que tengan que tener fronteras abiertas, los traslados en aviones, hay toda una cantidad de incertidumbres todavía que ojalá pase algo que lo permita y que sea seguro por sobre todas las cosas. Claro que sí, y digamos que precisamente a raíz de eso el tenis ha comenzado como a crear sus propios torneos internos. Digamos que ahorita República Checa ya va a sacar un torneo pues para sus jugadoras, España va a hacer lo mismo, entonces creo que va como a regionalizarse por este año el deporte. Obviamente las federaciones más fuertes, ¿no? Tienen más posibilidades. Sí, esa es una manera de, tal vez, de los jugadores tengan la posibilidad de competir entre ellos, de practicar, hacer. Ahora, hablando de lo que es circuito internacional, tal como lo conocíamos nosotros, va a ser muy difícil, porque hay un tema de fronteras, de países, de gente que tal vez viene de zonas que todavía están complicados. Eh, Hay que ver que las fronteras estén abiertas para todo el mundo. Va a ser mucho más complejo. Localmente, seguramente cada país podrá, con mayor o menor recursos, organizarse, podrá hacer sus competencias, los jugadores se podrán agrupar y decir, bueno, hagamos algo, organicemos algo entre nosotros como para competir, pero me parece que eso es algo como para ir sacándose las ganas y ir dando un paso hacia adelante. Por otro lado, también aquellos países que ya están entrenando, Austria, Alemania, creo que no sé si Italia también, el tema es que no saben para entrenarse hasta para cuándo, no puedes ni siquiera planificar un entrenamiento, porque ¿por dónde empezás? ¿Qué va a haber? ¿2 meses de entrenamiento? ¿3 meses? ¿4 meses? Es toda una incertidumbre, pero bueno, la verdad que el mundo está en la misma situación tan compleja, ¿no? Claro que sí. Y justamente digamos que la idea de esta charla es comenzar por el tenis colombiano y Javier está en nuestra memoria porque el único título ATP llegó de un colombiano cuando venció a Javier en la final, Mauricio Haddad. No sé si Por eso recuerdas me quieren, bien ese partido. por eso me quieren, ¿viste? Nuestro único título en individuales ya hace bastante tiempo, en 1995, se lo ganó Mauricio Haddad. Y chévere que digamos que muchos lo que están viendo en esa época ni siquiera pues tienen memoria como recordar cómo fue esa época, porque para nosotros, para Colombia fue muy importante. Digamos que ni siquiera la generación dorada de Giraldo, de Alejandro Falla, pudo lograr pues digamos un título ATP. Entonces es importante como que es un gustico que tenemos y pues lastimosamente se te ganó en esa ocasión. Sí, bueno, nada, fue a veces cuando no te toca ganar, querés que gane alguien con quien te llevas bien y con quien tenés un gran aprecio. Eh, Sinceramente no soy bueno a veces para recordar, pero me acuerdo sí que
que tal vez fue un partido parejo, que fue un partido que Mauricio jugó un gran nivel. Yo pensé que era un partido que tal vez lo podía sacar por cómo venía jugando, pensé que lo iba a poder molestar un poco más todavía, pero él estuvo muy firme. Y de todas maneras, parece como que después de eso no hubo nada, ¿no? Y hiciste una buena aclaración, ¿no? Porque bueno, tanto Santi como Alejo, no me refiero a Giraldo, a Falla, y después otros jugadores también, han hecho que Colombia haya tenido y sobre todo en estos momentos, ¿no? Viviendo momentos muy buenos, y creo que ellos son una buena parte y una buena base de todo lo que ha ocurrido. Y bueno, recientemente el triunfo de Colombia frente a Argentina en la Copa Davis, también con Cabal y Fará, con Daniel Galán jugando partido extraordinario, jugando una serie maravillosa. Así es que hay muchas cosas interesantes todavía por delante. Claro que sí, Javier, y justamente cosas interesantes le han pasado al tenis colombiano porque no es muy común que una empresa como Colsanitas realmente patrocine un equipo a varios jugadores. No sé si tú has visto un modelo similar en alguna parte del mundo, que al final es lo que nos ha llevado a que Colombia suene a nivel mundial. Pues digamos, no estamos en la élite, pero sí tenemos pues unos jugadores que Bueno, han estado batallando. tenés, sí, tenés los números uno del mundo en dobles, y eso no es poca cosa. Y un equipo de Copa Davis que se va consolidando. Lo de Colsanitas es maravilloso realmente, y se lo dije, y lo dije desde el primer momento en que, no desde el comienzo, porque tal vez hubo en distintos lugares del mundo situaciones que han tenido ese comienzo, ¿no? De empresas que han apoyado a un grupo de jugadores. Me acuerdo en Brasil, cuando yo comencé, había uno que era de Bradesco, un banco. Escuché que en España había uno en su momento también hace muchos años, pero todos fueron de 1, 2 años, 3 años, y murió. Lo que es increíble y es realmente para valorar, y es algo que uno no se cansa en elogiar, es la continuidad que ha tenido el proyecto de Colsanitas. No solamente por una cuestión cualitativa, sino de también la capacidad y el entendimiento de que estos proyectos deportivos tienen que ser a largo plazo para que den resultado. Y ellos han sabido sostenerse, y la verdad es que el aporte yo siempre lo decía mismo cuando estaban las transmisiones, es decir, es una sana envidia lo que hay, y que había que hacerlo saber, porque estas cosas otras empresas también lo tienen que saber. No es cuestión de apostar o de poner la publicidad en la figura ya hecha y consolidada, como a veces ocurre con algunas empresas que te van y te dicen: no, mira, cuando tengas una gran figura, avísame y yo la pago, pero construir no la construyo. Entonces, ahí te da te pinta de cuerpo entero lo que es Colsanitas como una empresa en ese sentido, y la convicción que tiene por el apoyo a los jugadores colombianos. Claro que sí, digamos que ese ha sido un plus bastante importante en la carrera de los tenistas porque Eh, realmente, digamos que es muy difícil llegar, pues, digamos, viajar. El tenis es un deporte muy costoso y a medida de que más juegas, más gastas, ¿no? En los niveles, pues, futuros, porque Más de algunas palabras que podemos perder figuras en ese sentido. Lo mismo que pasa con la Federación Colombiana, con la Federación Argentina, con las federaciones de tenis. Es como que hay que tratar de ayudar a que no se nos pierdan posibles jugadores que mañana pueden ser grandes figuras por un tema de recursos. claro que sí, digamos que es un tema bastante complicado y Es que muy muchas largo. veces que las federaciones ni siquiera también tienen la forma de poder ayudar, digamos, a los talentos, le pueden ayudar con unos pasajes, con ciertas cosas, pero si no está la empresa privada vinculada, es prácticamente imposible. Imposible, imposible. Si no tenés algún tipo de ayuda, llámale familiar, llámale privada, llámale de alguna de la federación, o de alguna cuestión este, estatal. Es muy difícil si los resultados no te acompañan muy rápidamente. Es muy difícil, porque también te empieza a pasar que primero que es casi imposible viajar con tu cuerpo técnico, es decir, con tu entrenador, para no hacerlo tan grande y exagerado. Y segundo,
que muchas veces elegís, entrenás con quien podés, o sea, con quien podés pagar, ¿sí? Entonces, es muy difícil contratar a alguien con tu bolsillo y exigirle con la cabeza, que es lo que pasa en muchos niveles después también, ¿no? Es decir, lo contratás con el bolsillo, pensando en el bolsillo, pero a la hora de exigirle a esa persona, a ese entrenador, a ese contratado, le exigís con la cabeza. Entonces ahí después tenés otro problema que hace que, bueno, que tu evolución y tu crecimiento pueda que se vea afectado. Claro que sí, Javier. Y para no desviarnos antes ya de hablar de esos temas del tenis colombiano, yo te tengo una pregunta que tú digamos que seguiste toda la carrera de los de Fallita, de Santi, digamos que de Alejandro González también en la época que fue 70 del mundo. ¿Qué pasó ahí? Oye, no se dieron al final, o sea, no se pudo coronar con un título todos los grandes jugadores que fueron, porque uno al final sí mira otros jugadores que quizás eran menos talentosos, se podría decir, llegaron a ganar títulos. Entonces ahí es donde dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué faltó en ese clic para que Colombia hubiera podido, pues, ganar un título ATP? Porque, o sea, Giraldo fue 28 del mundo, Falla fue 48, González fue 70, pero siempre estuvieron ahí. Giraldo no salía de cuartos de final en unas temporadas, no salía, entonces... Mira, hay cosas que no sé si tienen una explicación y si yo tengo la capacidad como para poder dar una razón. El tenis tiene sus caprichos y hay que aceptarlo como tal manera. Hoy estábamos precisamente grabando el podcast de Subidos a la Red y uno de los temas, si bien eran las derrotas, era lo difícil que es ganar, que, o sea, que es un deporte donde perdés más que de lo que ganás y aún el obtener un título también era una marca, pero todas estas cosas son relativas. ¿Por qué? Porque de repente hay jugadores que no estuvieron ni cerca de lo que fue Santi en cuanto a carrera y capaz que ganaron 2 títulos, ¿sí? Entonces decía, bueno, uno ganó 2 títulos, el otro no ganó título. Y es injusto medirlo de ese lado, porque si tenés que elegir la carrera, decís, no, Giraldo fue mucho mejor jugador. Si no entras en desmenuzar qué título, no título, qué sé yo. Entonces, creo que eso a veces termina siendo un poquito ingrato porque no mide la calidad de un jugador, no mide la trayectoria, no mide la carrera que pudo tener. Y hay cosas que tienen que ver con sus caprichos. Por lo menos será que yo hay cosas que no se entienden y entonces se las adjudico a estas cuestiones fortuitas y de caprichos, porque Alejo pudo haber sido perfectamente campeón y Santi perfectamente pudo haber ganado por cómo jugó en un momento que tuvo un nivel impresionante, pudo haber ganado varios títulos más también, así que Mala no les suerte, cambia la digamos. vida. Han sido y son referentes muy valiosos que, insisto, hay que quitarse un poco el exitismo de lado porque este es un deporte muy difícil y si, mirá, tengo la lista acá, pero bueno, no me puedo adelantar, de casualidad la tengo. Los invito, métanse en la página TV, vayan buscando y agarren jugadores, ¿sí? Y de repente decís, perdió más de lo que ganó, ¿sí? A ver, ¿qué nombre te puedo dar? A ver. No, incluso Eh, Falla y Giraldo tienen récord pues negativo y digamos que fueron buenos jugadores, les fue muy bien. Seppi creo que ganó 4 o 5 títulos, 6 títulos, no sé cuánto ganó. Récord negativo. Fede Del Bonis, campeón de Copa Davis, títulos. ¿Quién más? Leo Mayer, Guido Pela. ¿Quién más? A ver, Aquí dice García López, Charlie Joao Salamanca. Sousa, Charlie Salamanca dice que Benetó, el rey de las Benetó, finales bueno, perdidas. Benetó tiene 10 perdidas, ¿no? Bueno, Benetó ni hablar, Arnaud Clemón, Ramos Vinolas, o sea, hay una cantidad, Benoit Per, Jardí, y todos los que estoy nombrando tienen, por lo menos tienen 1 o 2 títulos, hay algunos de ellos, Granollers y García López, tienen 4 o 5 títulos y tienen más partidos perdidos que ganados. Entonces, creo que hay que entender que es un deporte que tenés que prepararte para saber que vas a convivir con la derrota mucho más
de lo que vas todas las semanas tenés prácticamente garantizado que te vas a ir perdiendo de la ciudad donde vas. Entonces, no te tenés que acostumbrar, pero por otro lado tampoco podés estar golpeándote anímicamente en cada derrota, porque esa es parte de la manera en que uno va construyendo justamente la posibilidad de crecer. Y las familias lo tienen que entender cuando tienen un hijo que juega, y no es fácil que la gente lo entienda, porque es muy fácil criticar y decir, oh, no, otra vez perdió, oh, otra vez jugó mal. Pero es mucho más fácil, jugar mal al tenis es muy fácil. No, todos los que están acá, creo que acá hay mucha gente del tenis, saben que pegar un marco todos los días es muy común, que botar una bola ganada es muy Pero, común. Imagínate a ese nivel. mira, no me estoy vendiendo, no lo estoy vendiendo, te juro que no. Pero hoy Alex Correcha, cuando grabábamos el podcast, contaba cosas que le habían pasado de los malos momentos, porque hablábamos justamente de eso, ¿no? De humanizar un poco, y uno cree que el que no jugó tal vez le cuesta más dimensionar lo difícil que es jugar bien y lo difícil que es hacer una ejecución, tirarla a un lugar bajo una enorme presión, porque una cosa es hacerlo en un entrenamiento solo con otro compañero y dos entrenadores, y otra cosa es hacerlo cuando estás jugando una Copa Davis o cuando estás jugando la semi o la final de un torneo donde tenés un país atrás. Todas esas cosas hacen que sea muy difícil el tenis. Es un deporte de extrema precisión y por eso hay que ser muy cuidadoso a la hora de hacer ciertas críticas sobre el rendimiento de algunos jugadores. Y ese es un tema que digamos que el periodismo como tal, digamos en Colombia, pues es bueno criticar, digamos que tú una vez me lo dijiste incluso hablando, charlando en Los Lagartos, como que al final es que hay que aportar y las críticas no son malas siempre y cuando no sean dañinas. Una palabra que siempre me quedó de ti. Es que, ¿qué jugador quiere ir y perder? ¿Qué jugador quiere ir y ahora que uno después le pueda juzgar o criticar la actitud que tuvo o que le faltó cierta inteligencia para resolver problemas? O ahora, si hay alguien que quería, imagínate, uno se va hace cientos de miles de kilómetros y te imaginarás que no tenés ganas de justamente hacerte todo ese viaje para cuando estás sacando 15, 30, ¿viste? Y sacando 5, 4 para el partido, hacer una doble falta o pegar una, como decíamos, engancharla o pegarle con el marco y tirarla para afuera y después cometer un error no forzado. Son cosas que pasan porque hay una cuestión emocional y entonces, a la hora de hacer ciertas críticas siempre hay que tener el contexto de estar en ese lugar y de entender lo difícil que es, porque de afuera es muchísimo más fácil. Y la prueba la tiene cualquier jugador de tenis que cuando se ve, creo que alguien dijo, no sé si no fue Rafa que se estuvo viendo, o alguien dijo, estuve viendo un montón de partidos míos y me di cuenta que había momentos que como que cometía ciertas equivocaciones, no me acuerdo quién fue. Cuando lo ves de afuera, decís, ¿cómo fallé esta pelota? Cuando estabas adentro, tenés memoria de la sensación y te pareció que era un tiro muy difícil de ejecutar. Entonces, esas cosas hay que aceptarlas y entenderlas también a la hora de hacer una crítica. Claro que sí, eso es muy importante y más digamos que Colombia no es un país tampoco que produzca tenistas por cantidades. Entonces digamos que Hay que cuidarlas las hay, figuras, hay hay que, que hay que, hay que ser justo, no hay que dejar de opinar, de criticar, pero claramente sabemos que a mí me duele mucho cuando a veces en programas que no tienen nada que ver ni siquiera con el deporte, te diría, se critica o se ridiculiza una mala actuación o una derrota estrepitosa, porque solamente los que la vivimos y los que nos mandamos esas macanas o esos días oscuros, se sabe lo que se padece. Entonces, que venga cualquiera que nunca picó la pelota dos veces en su vida a burlarte de una mala actuación, y sí, te genera, ¿viste? Te da bronca y te da ganas de responder, porque también me parece que es injusto y es algo que, bueno, nada. Pero bueno, Claro que sí. allá Bueno, vamos. vamos a saludar a la gente. Aquí está Juan Carlos, que es entrenador del Centro de Alto Rendimiento.
Está Jonathan Rojas, que nos pregunta, Javi, ¿por qué te fuiste de ESPN? Si quieres decirle como, pues, ¿por qué a la gente? De pronto hay gente que no sabe todavía. Simplemente fue una sorpresa para mí, lo repito, no estaba en mi radar, no estaban los planes. eh, Cambiaron mis condiciones del acuerdo que yo tenía, lo pusieron extremadamente perjudicial para mí con relación a lo que era, con un perjuicio y un recorte brutal, y simplemente, bueno, no hubo mayor opción de acercar posiciones y bueno, no tuve otra opción y como no era un acuerdo vigente, pero bueno, como no hubo un acuerdo para el año siguiente, decidieron que no esté más en el aire. Pero bueno, eso Y es bueno, importante. Eso es importante porque hemos tenido a Javier más activo también en las redes, con el nuevo podcast que es buenísimo. Realmente que lo gracias. recomendamos que lo escuchen. Entonces, bueno, muy chévere también como ese acercamiento a la gente porque en ESPN sí, obvio, todos teníamos al lado de la pantalla, pero no conocíamos al Javier de ahora, al que interactúa con la gente, al que está en entrevistas, al que cuenta y al que nos regala un poco de su conocimiento, que eso también es muy importante. Siempre lo que te ocurre, bueno, la verdad es que a partir de la salida mía hay de mi parte un agradecimiento eterno constante a la gente que me ha dado un cariño y un apoyo enorme que nunca imaginé. La verdad que fue inigualable, impensado y súper agradecido. Y por otro lado, bueno, tratás de hacer todo este proceso, pero por otro lado también aprovechando un poquito el hecho que hay momentos en los que en las transmisiones no puedes extenderte demasiado en cuanto a los comentarios que estás haciendo porque el punto se terminó y los 20 segundos se te consumen, y entonces hay muchas cosas que quedan o no entras o ni siquiera las decís porque no la vas a poder hablar. Entonces, en este caso hay otras posibilidades de extenderse un poquito más en algunas cuestiones de análisis o de entendimiento de lo que son un poquito las cuestiones estratégicas del juego. Claro que Javier, y precisamente hablando del tema, yo digamos pongo, digamos acá, esta, esta canción y a ti que se te viene a la cabeza, o sea, pongo la canción de los Grand Slam y qué se te viene, o sea, un partido, tantos inicios de Grand Slam, toda la gente esperando, porque ESPN al final se convirtió, pues digamos, en el hogar del tenis en Sudamérica. Entonces, ¿qué se te viene a la cabeza con esa canción? Se me vienen muchos recuerdos, se me viene así, cuando pones eso es como que lo asocio con partidos de esos que estás frotándote los dedos, que vas a disfrutar, del compartir con compañeros, como me tocó con Luis Alfredo Álvarez y con Juan Safrán, con el que formé dos parejas, dos equipos que creo que generaron o tuvieron una muy buena aceptación, siendo dos estilos totalmente distintos, y yo pude armar en compañía con ellos esos equipos, y, y la verdad es que me trae mucha alegría y muchos recuerdos porque lo disfrutaba enormemente. O sea, hacer partidos en eso, la verdad es que no tenía el sacrificio o el esfuerzo de tal vez del partido que no era tan interesante y el que no era tan divertido. O sea, sobre todo con Luis en general disfrutábamos mucho, nos divertíamos nosotros muchísimo fuera de micrófono, y siempre estábamos con algo para divertirnos, y mismo cuando se hacía largo, a veces terminábamos eh, totalmente en llanto de risa, de diversión. Con Juan siempre fue una cuestión de atender y estar súper conectados por el tema del público y entender que hay gente del otro lado que merece recibir lo mejor del nuestro, que no siempre era ideal, no siempre era perfecto, pero era lo que mejor podíamos en ese momento. Javi, si tuvieras que acordarte de unos partidos, no te puedo decir uno porque seguramente viste muchos, unos partidos que te marcaron, ¿cuáles fueron? No sé, me imagino que esa
final de Federer Nadal, que estuviste en Australia, creo que fue. Sí, mira, las de Federer y Nadal, te digo, me fue pasando, decís, esta no me la olvido nunca más. Pero después venía otra que era más espectacular. Entonces, ya fue una acumulación, porque bueno, ver al principio las de Roland Garros con Federer y a ver si va a poder. Después lo que fueron con Rafa y Roger en Wimbledon, el tironeo, esa final que terminó tardísimo en 2008, Wimbledon. 2008. Exacto, después la otra de Federer. Esas peleas eran unas batallas inigualables y después tenés, bueno, lo que fue la final argentina en Roland Garros, el triunfo de Juan Martín del Potro en el US Open, pero digamos, te diría que con la de los argentinos en el US Open y Roland Garros y una buena parte de las que han sido Federer y Nadal en esas finales épicas, por ahí estoy. Pasa que fueron, ¿qué puedo decir? 7, Sí, 8 muchas. partidos memorables, que son demasiados. Claro que Eh, sí, acá leemos, se disfrutaba mucho ver los partidos con tus comentarios, se aprendía mucho con vos, Javier, tu humildad y Gracias. tu paciencia, felicitaciones por el invitado, un saludo desde Cúcuta, eres grande, mucha gente acá te sigue realmente, mucha gente Muchas creció gracias. viéndote, digamos que no jugar, pero sí comentar realmente, que es la faceta que últimamente recuerdan de Javier, pero también fue un gran jugador, ¿no? Bueno, sí, sabes que eh, toda esta salida laboral, como que emocionalmente me había afectado bastante. Y me costaba, y me costaba, y me costaba, y me preguntaba, digo, ¿por qué me está costando tanto? ¿Estaré viejo? ¿Estaré más sensible? Pero claro, después te das cuenta que yo jugué al tenis 13 años y algo, ponele 14 como mucho, y como comentarista fui más de 21 años, entonces lo que pasó es que siempre estuviste hablando en esos 21 años como un exjugador que tiene cierta experiencia o que tuvo sus experiencias y va transmitiendo eso. Pero cuando te das cuenta, sí, fui mucho más comentarista que jugador de tenis. ¿Se disfruta más dentro o fuera de la cancha o es una sensación totalmente diferente? No, es totalmente distinta, totalmente distinta. En una, tu ánimo y tu humor y tu cosa no cambia porque la otra ya es más estable. El jugar tenés la adrenalina, mismo estar o como entrenador también, tenés un poco más esa adrenalina. En la otra disfrutás más del espectáculo y que gane quien tenga que ganar. En ese caso yo en general, esa es la postura, es como que si no te volvés loco, pues en cada torneo tenés que estar sufriendo, es decir, que gane quien tenga que ganar y que hasta a veces te corres de la posición, viste que hay veces que hay partidos que, salvo excepciones de partidos, es como dicen, uy, pobre tipo, cómo perdió, y vos decís, nada, uno dice broma, decís, bueno, pero bueno, se llevó un buen cheque y la vida continúa y seguro que en algún momento va a valorar lo que hizo, entonces son esos momentos que pasan. Javier, ¿se nace siendo un campeón o eso se construye? Yo creo que hay una construcción. Hay cosas que pueden venir genéticamente, hay cosas que sí, porque si uno toma, yo creo que si uno toma, por ejemplo, como campeón, por decir, ¿no? Es decir, a Nadal tiene una parte que es muy genética y tiene una parte que es muy trabajada. Eh, y si uno mismo va a la parte más virtuosa, o al lado más virtuoso, que es para el lado de Federer, eh, me parece que también hay una construcción, porque de hecho, para mí no es que se nace porque sí. O sea, vos podés tener la ventaja de tener genéticamente, y cuando me refiero a eso, ya sea físico, emocional, mental, como para convertirte en. Pero el talento sin otras cosas alrededor es para pasar un rato nomás. O sea, te da un par de alegrías, pero después no. O sea, después eh, ya te dicen, hasta acá llegaste. O sea, el talento si no está acompañado de una planificación, de un trabajo, de un crecimiento, de una entrega,
de predisposición, de tolerancia a la frustración, todo lo que ya sabemos, que después ese jugador, por ser virtuoso, tenga que entrenar 1 hora menos por día o que con menos entrenamiento absorba más y para competir sea un jugador que transfiere mucho más rápido la experiencia y los conocimientos que otros, eso ya es otra historia, pero, pero hay que trabajarla. Porque te digo, campeones que no lo fueron nunca, Hay por pero, montones. pero tenés una lista que tenés que agarrar una hoja larga para hacer, porque hubo montones. Claro que sí, Javier. Mirá, te voy a contar, Dime. te voy a contar una anécdota, perdón Andrés. Estábamos en Roland Garros, me tocaba hacer un partido de Guillermo Coria, en la cancha central, la Philippe Chatrier, y con uno que no sabíamos cómo se llamaba, Novak, y no sabíamos si era Djokovic, la cuestión estábamos en los pasillos de las cabinas. Javier, perdón, ese no fue cuando se retiró Djokovic por asma, creo, que está Exactamente, porque no Vale. podía respirar. Sí, sí, sí. Se quedó, tenía un problema, creo que tenía un desvío del tabique y se quedó, se ahogó y se mareó y tuvo algunos problemas físicos y se retiró. La cuestión es que en esas búsquedas que estaban varios buscando información, la única que yo más tenía de preocupación era de la pronunciación, porque yo personalmente no lo había visto. La cuestión es que al lado había un exjugador inglés en la cabina de al lado que estaba haciendo para la BBC de Londres y le digo, ¿me ayudas con la pronunciación de este chico? Y me dice Djokovic, mira, te cuento, la Federación Inglesa, la Federación Británica, quiere nacionalizarlo, pero porque el hermano de este chico que vas a ver jugar ahora dentro de un rato frente a Corea, el hermano es un genio. El hermano es buenísimo y entonces para seducirlo y que ya se traslade toda la familia, lo ponen primero a él, pero como para... Él juega bien, me dice, este chico juega bien, vas a ver que juega bien, pero el hermano va a ser buenísimo, me decía. Y la Federación Británica está interesado en ver si puede captar al hermano para nacionalizarlo. Nadie tenía en la cabeza, ¿sí? Es decir, olvídense señores, el que va a jugar contra Guillermo Coria, no lo escuché. Por eso todos los, a veces periodismo, gente dice, yo lo dije que iba a ser bueno. Sí, si yo tiro 200 tiros y todos los que juegan alguna vez en la cancha central o primera vez que debutan, digo, este va a ser bueno y es probable que en 10, 15 años la pegue, ¿me entendés? Diga, yo lo avisé. Pero de Djokovic, te digo sinceramente, a mí nadie me vino y me dijo, olvídate, este pibe va a ser número 1 del mundo y no va a haber cómo bajarlo de allá arriba. Bueno, se construyó, mejor dicho. Hizo un proceso y, como él mismo Total. dice, ¿no? Él se entrenó para ser un campeón, porque al final su desarrollo se dio con el pasar ¿Sí? del tiempo y viendo también a sus rivales. Entonces, digamos que a raíz, yo creo que del poderío de Federer, de Nadal, él fue alimentándose de ese juego, de ese nivel, para poder llegar allá. Sí, y cada uno tuvieron que hacer su sistema de nada, ir construyendo sus armas y a la vez fortaleciendo sus defensas en cuanto a la batalla, ¿no? Es decir, pero pensando, obviamente que pensando Djokovic, pensando en cómo ganar la Federer y a Nadal y los otros lo propio también, que al principio era más entre Rafa y Roger y después se le agregó Novak. Y sin salir ya de ese tema, pero tampoco pues informar tanto, ¿por qué Djokovic no es tan querido? O sea, ¿por qué no tiene como esa chispa que digamos tiene Federer y Nadal, que pues son, lo amo o lo amo al otro, pero Djokovic no tiene como esa chispa y eso se ve nomás en declaraciones de ayer de la familia que no sé si le hacen un bien o un mal, porque que Federer es arrogante, incluso dijo la mamá, no sé tú qué opinión tengas al respecto. Yo creo que la gente disfrutaba muchísimo del Federer Nadal. Eh, Ellos dos construyeron agrandar la figura del otro y por lo tanto agrandar la propia, siempre poniendo al otro por encima, respetándose, siendo el agua y el aceite en todo sentido, pero con una calidad humana en la pelea que
les permitía separar perfectamente que si bien se sacaban, se estaban dando uno al otro un montón. En esa situación que la gente generaba también el dividirse un poco, me parece que cuando llega Djokovic es como que les rompió un poquito esa cosa de decir, no, la fiesta la queremos entre dos nada más, no queremos, a la mesa queremos que se sienten dos, no que haya tres. Y bueno, Djokovic en cierta forma terminó rompiendo todo, hay muchos que tal vez no sienten tan genuina estas cuestiones, a veces llamarles de Djokovic, de tratar de encantar o de gustar o de ser querido. Creo que mostró en algunos casos y la gente se dio cuenta que si no le van a él, no le gusta y se pone mal y es como que, no sé, creo que la gente tiene ahí, gente que te podrá dar una explicación de por qué a veces hay personas que generan más atracción y otras menos. Y bueno, y respecto justamente al tema de Djokovic, hizo una declaración la mamá que dijo que era Federer un tipo arrogante. Tú que has compartido con Federer, me imagino, pues creo que has tenido cierto acercamiento. ¿Federer es arrogante como dice la mamá o realmente no? Es otra interpretación que ella toma pues porque está del lado de Djokovic. Mirá, no, me gustaría saber a qué se refiere. Yo en lo personal, mi experiencia con Federer puntualmente y con Nadal, te digo que para mí es impresionante porque yo no los conozco, no jugué prácticamente con ellos. Digo prácticamente porque Federer empezó justo, seguramente ya estaba haciendo sus primeros pasitos y yo estaba ya saliendo, o sea que no compartí. Pero la experiencia con ellos fue siempre increíble. O sea, la primera nota que yo tuve que hacer en inglés, traducirla, preguntar en español, traducirla en inglés, y la respuesta fue con Federer en el Master de Houston. Y el tipo no tenía que ser primero, el tipo venía y me decía, ¿necesitas notas? Sí, bueno, dale, vamos a hacerla. Y nos teníamos que ir afuera del estadio, del complejo, porque no éramos prioridad. Me los crucé cuando fui en Bogotá y lo primero que me ve entre la gente me dice, no te vi en Buenos Aires. Y yo digo, ¿cómo Roger Federer va a estar pendiente? ¿Cómo se acuerda? ¿Me entendés? Y mismo Rafa, o sea, son tipos que de repente a Nadal le he pedido una entrevista una vez para una radio y me dice, mirá, acá es un despelote de gente, estábamos en Acapulco, ¿te importaría venirte en el auto conmigo y lo hacemos en el auto mientras vamos a la casa donde yo estoy? Y después el auto te trae, le digo, no, perfecto. Y bueno, nos quedamos al final, me dice, mirá, ¿sabes qué? Quédate un rato acá en el vestuario con nosotros y la hacemos después. Y la terminamos haciendo en el vestuario. Y la verdad es que son tipos muy accesibles, son tipos muy... Y eso es lo que te los hace más grandes todavía, porque uno los pone arriba y ellos cuando vienen se te ponen a la altura. Y yo decir, no, pará, no puedes estar a la altura, o sea, estás allá. Déjame que te tenga allá arriba, y ellos, plum, se te ponen abajo otra vez. Entonces, eso para mí es inigualable, porque habla de la grandeza de ellos, y a la vez marcan un ejemplo para el resto, ¿ves? O sea, tipos que genuinamente pasan la rastra después que terminan de jugar, porque es la regla del club, y van y pasan la rastra, no es que lo hacen para la foto porque van a decir, wow, mirá, Roger pasando la rastra, no, es así la regla, y ellos dicen, ahora no la tengo muy presente, pero me habían contado una creo que Max Mirny, cuando había ido a entrenar con él a Suiza, en una época, creo que no fue de Navidad o algo así, Roger ya era número 1 del mundo y creo que fue a alquilar una cancha y la pagó. O sea, preguntó cuánto era, le dijeron no sé cuánto, pum, la pagó y pararon a comer. O sea, que todo el mundo se queda asombrado, porque el tipo ni siquiera en ningún momento dijo, che, me cobró la cancha. Sí, creo que esa es la grandeza de ellos precisamente, y es la parte humana, que es lo que más apega como a los sentimientos de las personas, que al final son accesibles. Son unos más como nosotros, son unos extraterrestres. Son accesibles solamente que se te hace difícil porque tienen 250 requerimientos para todo. O sea, si vos querés hacer una entrevista, cuando vos fuiste a las 7 de la mañana ya tenían 250 que le llegaron antes y entonces hay momentos que tienen que tener un filtro y que tienen que decir que no, y tal vez algunos le dirán, no, a mí no me firmó, pero en general
son personas que entienden perfectamente el rol que tienen y se sienten, creo que, bendecidos por lo que han hecho y lo que viven y lo que son y lo que representan. Creo que sí, Javier, y digamos que cada uno tiene gustos por jugadores. ¿Y cuál es de los tres el que más te gusta? Digamos que en mi caso, para mí Federer es el mejor, digamos, por todo lo que ha conseguido, por la edad que está jugando, pero me siento más identificado con Nadal desde la parte de que es un luchador, que es como la vida al final. Tienes que luchar y corregir tus errores para seguir adelante y poder superarte. Yo veo más hacia Nadal, que nunca se rinde, y creo que eso se trata la vida, y por eso me identifico más. Para Javier, ¿cuál lo identifica más? Yo lo hablaba el otro día, yo tuve un ejercicio durante muchísimos años que fue tratar de ver las cosas positivas de los jugadores, porque era un poco lo que a mí me parecía que yo tenía que hacer en las transmisiones, resaltar lo que era sobresaliente de cada jugador. Y, y yo admiro muchísimo el talento de Federer, eso es inevitable, o sea, cualquier persona que le gusta el tenis, y lo decía la otra vez, si uno tiene que pagar una entrada, decir la pago por Federer para ver y decir, bueno, quiero ver esas cosas que salen fáciles y que fluyen y esa cuestión estética. Ahora, si tengo que elegir a alguien para un equipo, decir yo lo quiero a Rafa Méndez, porque sé que mismo Moyá lo decía en el podcast el otro día, decir, si yo le tengo que dar, si a mi vida la tiene que poner alguien en juego, se la doy a Nadal para que la juegue. O sea, si mi vida tiene que depender de alguien, se la doy a él en un partido de tenis. Porque sé que me la va a pelear hasta la última, y eso a mí me parece algo muy valioso. Porque primero, porque es muy fácil de ejemplificar para los chicos cuando uno tiene que dar ejemplos y mostrarles ciertos caminos, lo tenés a Nadal, y también porque no todos los días uno tiene ganas. Cualquier persona y cualquier profesional no tiene ganas de ir todos los días al trabajo y no va siempre de la misma gana, no va siempre con el mismo humor, no le pone siempre la misma garra, y él parece que los partidos son todos iguales y le pone la misma intensidad, el mismo respeto, sea primera ronda o sea la final. Claro que sí. Y otra pregunta al respecto, digamos, ya un nuevo integrante, ¿por qué Del Potro es el que más daño le hace a estos jugadores? Realmente, digamos que Del Potro tiene como también el tic, que es el que puede, si las lesiones no le hubieran permitido, derrumbarlos. Era el único, y no sé, cuando vuelva, pues seguramente Nadal y Federer van a seguir jugando. Mira, ahí eso marca, bueno, la calidad, la jerarquía del Potro, y en general también por una cuestión de tenía la posibilidad de la potencia de Juan Martín, hacía que descolocaba mucho. Es muy difícil enfrentar a alguien que tiene mucha potencia porque te destruye la posibilidad de generar. Es decir, cuando a vos te viene muy fuerte la pelota, vos podés tener la intención de hacer tal o cual cosa, pero a la vez esa pelota te limita mucho, y Juan Martín tenía en su servicio, en su drive, bueno, en su juego en general, tenía la posibilidad de romper muchas estructuras que para otros eran inviolables, eran insaltables, eran imposibles de accederles, y él tenía esa capacidad, tenía esa regularidad, y a la vez tenía, creo que también un gran temperamento en sentirse seguro en esos momentos de saber que cuando se le presentaba la oportunidad la podía sostener, porque hay jugadores que pueden llegar a tener o generar posiciones de ganar, pero después emocionalmente a la hora de seguir firme tambalean un poco, y él era muy fuerte en eso. Claro que sí. Y bueno, Javier, ya aquí se nos está acabando el tiempo, nos quedan 6 minutos. La verdad, las charlas son muy interesantes con Javier porque son de puro aprendizaje. Uno que todo el día ve tenis y eso, yo digo que lo decía con mi equipo de trabajo, una Biblia del tenis. O sea, No exageres. por donde hables, Siempre exagerando. das conocimiento, eso es muy importante. Ah, Aquí está David Zamudio, presidente de la Federación Colombiana de Tenis. gran abrazo, David. Felipe Verón, dice Karim. Felipe, Pipe, mañana hablamos. Y bueno, te hago acá una pregunta Saludo que a nos todos los hace. chicos también. ¿Crees que las versiones del Big Three de los últimos años son las mejores de su carrera o antes eran mejores? No, me parece que son mejores ahora. Digo, me parece, te diría, para mí lo son. Yo creo que la versión de Nadal
cuando ya había ganado un título, si uno se fija cómo ganó Roland Garros las primeras 2, 3 veces, son muy diferentes a cómo ganó la octava, novena o de ahí en adelante, con otro nivel de agresividad, con otra capacidad. Cada vez, el primero tal vez lo ganó más cerca de las flores del costado, cuando iba a defender de punta a punta, y al otro, a los años, ya era un nivel de contundencia, de dominio, de agresividad totalmente distinta. Recordarán a aquellos que siguen a Federer de hace muchos años que para muchos el termómetro cuando empezaba tal vez una final de Grand Slam, y sobre todo en los partidos duros como era con Nadal, cuando empezaba a enganchar el drive se empezaban a agarrar todo la cabeza porque se le iba a la derecha con relación a los ganchos y empezaba a enganchar pelotas, o al revés, que no era tan bueno. Entre el cambio de raqueta, la evolución y todas estas cosas, la versión de Federer, te diría, de la mejor de estos últimos años. Para mí le gana al Federer que ya era querido y admirado e idolatrado desde el principio. Sí, Claro que para mí sí. son mejores. Javier, acá nos quedan unas preguntas por responder, nos quedan 3 minutos, no sé si tú pudieras darnos Ping pong. 15 minuticos como para que responder otras preguntas que aquí nos dicen 2 Dale. horas más, pero entendemos que en Argentina es tarde, ¿no? Pero sí responder porque me parece importante que 10 y 25. que la gente aquí de Colombia, los entrenadores, resuelvan sus dudas. Entonces Claro. me parece muy chévere porque ahorita vamos a hablar del tema del entrenador, algo que tú me dijiste y que me quedó marcado en una entrevista, que la función de un entrenador al final es, aquí la tengo, es ayudar a encontrar la identidad a un jugador. No es que el entrenador, mejor dicho, si Pete Sampras fue un entrenador y siempre subía a la red, pues no, el jugador no tiene que jugar igual, sino con lo que sabe, pues intentar encontrar su ADN. Entonces, para hablar de ese tema, y le pedimos a la gente también que nos haga las preguntas para que Javier las responda. Realmente lo van a tener, pues, para ustedes media horita más, y que ya... Muchas gracias, en serio, Javier, por alargarnos, pero vale la pena, digamos que es un personaje de este calibre. Entonces Placer. Dale, bueno, ya nos conectamos. ¿qué hago? Cortamos y volvemos. Y volvemos, claro que sí. Dale, te sigo, dale. Ya conectamos a Javier, que en cualquier momento ya es tarde en Argentina, ya son las 10:30. Ahora entenderán que es un amante del tenis. Quiere atenderlos a todos, que es lo importante, que quiere responder las preguntas. Así que con gusto pueden irlas haciendo. Hola, acá Javier. Estamos. Listo. Ahora sí. Entonces le estaba diciendo a la gente que ahora sí nos pueden hacer las preguntas que se nos borraron. Pero hablemos un poco, una pregunta que me la hizo acá un entrenador, Juan Carlos, y que me decía, Andrés, antes se jugaba más bonito. Digamos, en los 90 se jugaba a otra velocidad. Ahora las empuñadoras incluso son mucho más cerradas. ¿Qué opinión tienes al respecto? O sea, ¿qué ha cambiado el tenis? La velocidad. Yo creo que la velocidad hace que se pierda un poquito la... ¿Ahí se me escucha bien? ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Me parece que la velocidad hace que se pierda la posibilidad de creación, ¿no? De generación, de poder trabajar con otras cosas. La velocidad... que en algún momento, para ponerlo como referencia, cuando aparecieron las hermanas Williams, no había estrategia porque la diferencia de velocidad contra ellas era tan grande que no había estrategia que pudiese neutralizar o que pudiese, hasta que aparecieron Clijsters y Henin, que empezaron a trabajar. Pero en general yo creo que eso tiene que ver porque, entre otras cosas, se juega mucho más rápido. Entonces, te imaginás que si te tira del potro, ¿cómo haces para generar ángulos? ¿Me entendés? Si te saca y te tiran a la velocidad que están jugando, ¿cómo haces para ejecutar ciertos tiros que realmente se hace casi imposible? Entonces, no tenés otra que pegarle, te viene fuerte y a veces es volver a pegarle fuerte otra vez. Claro que sí, pero a raíz de eso, digamos que la técnica como tal, me dice este entrenador que ha desmejorado un poco. Digamos que antes el tenis era mucho más vistoso, los golpes eran más abiertos, ahorita las empuñadoras son súper cerradas, pero digamos que no afecta porque al final tenistas como, no sé, Medvedev, tienen empuñaduras totalmente... Dime. Sí, no, te pongo un ejemplo.
Si vos tenés que prepararte para dos reuniones, una a las 11 de la mañana y otra a las 5 de la tarde, capaz que te podés preparar, te acomodás todo, llegás todo bien, perfumado, todo perfecto. Ahora, si tenés 7 reuniones en el día, algunas llegás como podés y decís, bueno, ¿saben qué? Llegué con los pelos así, la misma camisa de ayer, estoy a las corridas, no dormí, no comí. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que llegás como podés. Entonces, cuando se juega con una velocidad tan grande, como él dice, tiene razón en parte, lo que está pasando es que la técnica antes tenía mucho más trascendencia, más peso, porque había más tiempo. Entonces, llegabas más cómodo, te parabas a la pelota, te afirmabas, entonces podías trabajar más que el hombro esté directamente a los 93 grados con relación a la cabeza y el brazo y el cuello. Y ahora es decir, ¿sabes qué? Sacar la cruzada como puedas. Y Sí. viene el tipo y te dice, ¿cómo hago? No sé, arreglátela, fíjate cómo la puedes sacar cruzada, porque la verdad que necesitamos sacar la cruzada. Entonces el jugador tiene hoy una obligación de ejecutar ciertos tiros con menor tiempo, mucho menor tiempo. Y eso lo ves cuando ves en una cancha chiquita que vas a una práctica al torneo, o vas a un partido en una cancha más pequeña, ahí realmente te das cuenta de la velocidad. Decís, wow, claro, no tienen tiempo ni para pensar. Entonces, la técnica hace que le pegues como se pueda y la saques como pueda, con tal que la saques fuerte, y bueno, seguí haciéndolo así. Y creo que a raíz de eso, precisamente la velocidad, es que los jugadores de saque y volea, pues ya prácticamente no existen en el circuito. Supongo que también se debe a eso porque, pues, a quien no le gustaba ver a Pete Sampras, a Patrick Rafter, a todos esos jugadores de hace muchos años que Taylor Den, recuerdo, pues, los que yo me acuerdo, que eran de saque y volea. O sea, ese juego era muy chévere, pero ya, pues, ahorita prácticamente es imposible. Sí, yo seguramente hay muchos otros factores. Uno de ellos es que también las superficies antes eran muchísimo más rápidas. Vos tenías torneos que tenías, no sé, superficies que atrás casi no podías jugar. O sea, la verdad es que no lo ibas a ganar ni dos games. Entonces, la obligación era sacar y ir a la red. Wimbledon, el césped de aquella época, no pegabas nunca a la altura del pecho, olvídate. Era todo por abajo, todo por abajo. Entonces el sacar y volear era una solución. Era la táctica más... es más, aquel que no era ni bueno sacando y voleando hacía saque y red. Entonces eso te marcaba lo difícil que era quedarse a jugar en el fondo. Y lo que fue pasando con el tiempo es que las canchas de polvo de ladrillo, con pelotas, la humedad y todo eso, que se hacían muy pesadas, empezó a tener, eran como muy extremos con lo rápido. Lo rápido era terriblemente rápido, las carpetas eran súper veloces, se arrastraba la pelota, patinaba muchísimo, parecían que estaban como enjabonadas. Entonces eso favorecía. Ya hoy la pelota ya le pusieron otro peso, las canchas muy rápidas las bajaron a más normales, las de polvo las subieron, entonces la diferencia que hay se achicó. Entonces hoy ya necesitas hacer de todo un poco y bueno, se desarrolló más la velocidad, entonces llegar a la red es un problema también. ¿Tú cuándo crees que empezó ese cambio? O sea, digamos que si ese cambio hubiera pasado, no sé cuánto digas, pero en la época, pues hace años atrás, cuando Pete Sampras nunca pudo ganar Roland Garros, quizás hubiera podido si alentizaran la cancha, si pusieran un poco más rápido la de polvo de ladrillo, no sé, pienso yo, porque digamos que fue un factor que nunca tuvo y Federer sí lo logró al final, pese a no ser su fuerte, ¿no? Sí, tal vez Federer tenía muchos más recursos que Sampras en polvo de ladrillo. Y yo lo que veía en algunos momentos, y tal vez no me parecía apropiado de Sampras, que eso uno humildemente hace un comentario cuando me tocaba verlo jugar, porque con él sí, entrenábamos y he entrenado mucho en varios torneos y en Roland Garros, justamente fue en uno de ellos que fui a entrenar con él, antes de jugar con Clavet. Eh, él cambiaba la forma de jugar. Él cambiaba demasiado la forma de jugar. Él quería jugar en polvo de ladrillo como los libros marcaban que había que jugar en polvo de ladrillo. Entonces,
quería jugar alto, quería jugar para arriba, y la verdad es que cuando mejor jugaba era cuando él, tratando de, digamos, de acomodar su juego, pero sin cambiar su identidad. Él cambiaba demasiado su identidad y la verdad es que jugaba muy a tratar de jugar como se juega en el polvo de ladrillo, y eso me parece que a él le jugó en contra. Claro que sí. Y Javier, justamente digamos que hay un tema en tu carrera, que es que tú te retiraste por una lesión, por un problema de salud. Y el tema de las lesiones es bastante complicado en los jugadores de alto rendimiento. Caso, pues, digamos, del Potro, prácticamente las lesiones le han arruinado una brillante carrera. Entonces, ¿cómo, si puedes explicar un poco tu problema, que de un día para otro pasaste de jugar una segunda ronda en Wimbledon, de una primera ronda de ganar un partido, a nunca más volver a un campo de tenis? ¿Cómo convivir con esa frustración para los jóvenes que se lesionan? Porque ahorita las lesiones creo que son más recurrentes también por el físico, por el estado y por la exigencia del deporte. Me retiré ganando. Claro que sí, ganaste. Un día lluvioso, oscuro, recuerdo que me Horrible. cuentas. Sí, sí, sí. Fue eso, un día típico de Londres, pronóstico ya del torneo, decir que avisaban que los partidos se iban a jugar, pero que iba a haber varias interrupciones. Y fui a jugar con Martin Damm, un checo, que era muy bueno y que era doblista también, muy buen doblista. Me acuerdo que perdí el primer set, empecé a sentir alguna especie de zumbido raro, entré al vestuario, normalmente había una máquina que zumbaba, que era una alarma que una caja que controlaba alarmas, y tenía un zumbido a veces fuerte, y pensé que estaba mal la máquina, y resulta que no, era yo. Volví después del primer set que había perdido, volví a la cancha, empecé a sentir que cada vez se me tapaba más el oído izquierdo. En otra interrupción fui a ver al médico, que lo teníamos al lado, y eso, bueno, nada, fue empeorando hasta que en un momento no sentía absolutamente nada, no escuchaba los golpes. Y la cuestión es que, bueno, el diagnóstico al día siguiente ya tenía audición, había perdido el 97% de la audición y había perdido los filtros. Filtros es que todo era un ruido que entraba directo al cerebro y era un ruido que no se reconocía. Entonces, fue espantoso. Me hicieron unos test cuando fui a la clínica, y el médico, así muy directo, me dice: mira, quiero descartar que no sea un tumor en el cerebro, que es un tumor que a veces se aloja abajo en la base del cráneo. La cuestión es que, bueno, estuve 24 horas esperando para hacer la resonancia magnética, que fueron las peores, porque nada, si no puede ser, ayer estaba jugando Wimbledon y capaz que pasado mañana me tienen que abrir la cabeza y sacarme un tumor, o sea, fue horrible. Y nada, finalmente se determinó que no fue eso, afortunadamente. No fue un tema de infección sanguínea, y fue... En teoría se hicieron estudios, pero era en la parte interna del oído, en el oído interno, y era una ruptura de una membrana, etcétera, etcétera, que tal vez tuvo que ver más con algún episodio de estrés. Digamos que eso fue joven, ¿no? Fue, si no estoy mal, creo que fue a los 28 años. Sí, 29, por ahí. O sea, digamos Eso que es fue difícil. 96, eso fue 97, sí. Sí. Digamos que es un tema pues complicado en la carrera de un deportista, es que hoy esté jugando y mañana ya no vas a jugar más tenis. O sea, ¿Viste cuando te dicen, mirá que puede ser el último? Es que uno nunca cree que, viste, mañana va a estar, y sin embargo, bueno, acá fue así. Yo estaba jugando Wimbledon, es más, gané ese partido, después no pude jugar, fue el año de Piolín, llegó a la final después, abandoné contra Piolín. Pero bueno, me tuve que ir a hacer, que también fue horrible, porque no podía estar en un zumbido horrible, y me tuve que ir a hacer el doping porque me había retirado. Ya para esa época, cuando te retirabas de los torneos, tenías que ir a hacerte el doping igual. Pero sí, fue una historia dura y preocupante, porque te digo, ya el hecho de no haber podido jugar al tenis en ese momento, si me lo decías en ese momento, te digo, mira, si no puedo jugar al tenis no me importa, o sea, quiero que esto se me pase, aunque no juegue nunca más al tenis. Pero bueno, nada, las cosas se empeoraron en esos días, fueron muy duras, quedé una semana más para poder volar, porque no podía viajar, y después, ya cuando volví, empecé a tener
progresivamente recuperación de la audición, pero lo que a mí más me afectaba era el oído, perdón, el zumbido. El no escuchar, sí, era problemático, pero no hubiese sido el drama. El drama era el zumbido que yo tenía, que era insoportable. Pero Javier, más allá de obviamente esa terrible, digamos que se finalizó la carrera, ¿cómo es el tema de convivir con las lesiones? O sea, es algo frustrante en todo sentido y creo que un argentino es uno de los mayores exponentes de ese sufrimiento y de esa frustración de Del Potro. Tú lo sufriste, lo viviste. Como explicarle un poco a la gente cómo afrontar esos momentos, porque digamos los que no somos deportistas ya ahorita de alto rendimiento, pues se caen, pero todos tienen dolores, todos tienen sufrimientos y un deportista que exige su cuerpo al 200% debe ser mucho peor. Sí, por eso hoy hay una conciencia, hay un cuidado muy grande. Uno empieza a acostumbrarse a convivir con dolores constantemente, ¿no? Es como que los dolores siempre te levantás y tenés un poco el dolor del hombro, tenés cargado un poco los cuádriceps, a veces los abdominales. El problema es cuando te pasa algo así. Yo de lesiones te diría que tuve más cuestiones de salud, tuve una hepatitis que me tomó 5 meses en que se me pase. Lesiones tenía pequeñas, pero que no me sacaban demasiado tiempo de competencia, pero es horrible porque te agarra una desesperación, porque querés volver, porque tenés miedo después que te vuelva a pasar, porque empezás a competir a veces apresuradamente y eso te genera otra lesión, a veces jugar con alguna molestia te genera una lesión por compensación, que es lo que se llama, tenés una pierna un poquito cargada y a los 2 días te empieza a doler la otra y a veces te lastimas la que no estaba mal por haber compensado y te genera una angustia muy grande el no poder competir, te genera miedo, porque si esto, está bien, hay cosas que sí son menores, no pasa nada, pero si tenés que someterte a una cirugía y te dicen, no, tenés que operarte la rodilla, ¿y cuándo vuelvo? Y si va todo bien en 3 meses, y si no, y en 6, ¿y qué posibilidades hay que me vaya mal? Y en medicina nadie te va a dar garantías, entonces esos son los momentos que te agarra un miedo gigante. ¿Qué pasa por la cabeza de un deportista top, Nadal, Del Potro, cuando se lesiona, cuando se vuelve a lesionar, cuando se vuelve a lesionar? No sé si Javier tenga, como fue jugador, puede pues más o menos reconocer. Mira, la preocupación que puede tener Nadal es la misma que la que puede tener, no sé, cualquier jugador que está, no quiero nombrar, pero cualquier jugador que esté, en el ranking que esté. Es más, para Nadal sí es un problema, pero para el que necesita, que es como un taxi, porque hay muchos jugadores que fuimos como taxi, o sea, lo que ganás día a día es lo que te permite seguir viviendo. Por eso la hablábamos al comienzo, la preocupación de todo lo que generó esta pandemia con muchos jugadores que no tienen restos. Entonces, la desesperación es cuando vos decís, che, yo tengo que estar 5 o 6 meses sin jugar y me quedo me voy a consumir mis ahorros. Entonces, no tenés ingresos. Entonces, yo no sé si dimensionaría que a Federer le preocupa más una lesión que a uno que está 90. Porque el que está 90 dice, che, hace 4 años que estoy trabajando 5 para estar 90, acabo de entrar hace un mes y me acaban de decir que me tengo que operar el hombro. ¿Cuándo voy a volver? ¿Cómo voy a volver? El dinero, ¿quién me va a operar? No sé si tengo seguro médico, la cirugía, los costos. Y ese tipo está mucho más comprometido, entonces es delicado el tema y es Ser, desesperante. ser deportista de alto rendimiento, preguntan acá, ¿pasa factura al final de la carrera o ya en la vida después? Mira, el alto rendimiento no es... el alto rendimiento tiene una dosis de ser insalubre. Honestamente tiene una dosis de ser insalubre. ¿Por qué? Porque hay veces que jugás en condiciones que son una locura y tenés que jugar a la 1:30 de la tarde en Australia, cuando de repente hay 39, 40 grados y está bien, ahora se inventó, se implementó el tema de calor extremo en algunos lugares, pero el esfuerzo físico en el que está sometido, yo personalmente, afortunadamente, dentro de todo, no quedé tan, no quedé tan averiado, pero hay jugadores que sí, hay jugadores que quedan muy, muy lastimados, o sea, que quedan con varios problemas, rodillas,
tal vez es mío, la típica de lumbares y eso, pero no de aquellos jugadores que la padecen. Es un esfuerzo muy grande pensar todos los días, como el señor que va y la señora que va y se sienta en una oficina y está 6, 7, 8 horas sentado o atendiendo a un paciente o haciendo su trabajo, el tenista o el deportista en general, cuando te diste cuenta, nosotros estábamos 6, 7 horas, a veces 8, entrenando y trabajando, entre la gimnasia, entre las 2 sesiones de tenis, la de gimnasia después, haciendo 4 sesiones por día. Cuando te das cuenta, estás todo el día haciendo actividad física, o sea, tu cuerpo tiene, si bien tiene una preparación enorme, también tiene un desgaste que vos decís, el momento que decís, te acostumbras, pero decís, yo mañana no puedo moverme, y sin embargo al día siguiente vas y haces lo mismo o más, y después decís, no puedo más, y te digo, te cuento y te confieso, muchas veces en los entrenamientos se te caen las lágrimas, o sea, cuando haces gimnasia, y a veces la fuerza del profe que te quiere, dale, vamos, dale, hay momentos que estás haciendo los ejercicios y se te caen las lágrimas y empezás a llorar porque entregás todo lo que tenés, entregás tu vida. Amor, se llama amor, pasión, Todo. se llama eso, ¿no? No hay otra. Sí. Acá pregunta Carlos Núñez, ¿cómo hacer acá en Colombia para tener una camada como las argentinas? Digamos, como la Argentina, me imagino que la Legión, pues yo creo que eso, no sé si Argentina pueda volver incluso a tener una camada así como la que estaban Zabaleta, Coria, Gaudio, Chela, Casusos, Caleri. O sea, fue una camada, mejor dicho, fueron años dorados y eso que anteriormente estabas tú, había muchos jugadores buenos. Mira, es una pregunta muy, muy difícil de responder. Yo creo que cada país tiene que buscar su propio camino, construir su propia identidad y tal vez mirar en los países vecinos, porque siempre hay una proximidad y si pasa en Colombia puede pasar en Argentina y si pasa en Argentina puede pasar en Chile, pero cada uno de nuestros países tiene sus características que a veces no son directamente proporcionales a otro país. Ustedes tienen, creo que entre otras cosas, una dificultad que es la altura, como Bogotá, y Bogotá es una ciudad importante para el tenis. Según eso, perdón Javier, no es recomendable, digamos, entrenar en altura. No, es que la altura es un problema para el tenis, es lo mismo que México. No se juega en altura y se juega de una manera totalmente distinta, o sea, es otro, no te diría otro deporte, pero es otra historia, es otra lógica, es otra cosa. Que te cambia absolutamente los parámetros y no tenés la posibilidad de tener torneos en ese tipo de altura. Entonces, el desarrollo en la altura no atenta contra varias cosas que en el tenis son importantes. En la altura, pegarle fuerte a la pelota es un problema porque no la puedes hacer aterrizar. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Te desarrollás por decir, en Bogotá, pero cuando vas a nivel del mar tenés que sentir que no te da la fuerza para pegarle normal. Y lo que para un argentino pegarle normal es habitual, para el colombiano es inhumano, porque no está acostumbrado, porque son cosas totalmente distintas y te desarrolla otro nivel de tiros, pero también te mata la posibilidad del armado de puntos, del trabajar, de las condiciones un poquito más difíciles. Jugar en cemento en Bogotá es imposible. Acabó un A ATP, ver, ¿no? Un ATP que es Tomic y imposible. Karlovic ganaron. Por eso, pero es imposible pensar en armar una jugada, decir, bueno, voy a tirar para allá, le voy a jugar por acá, voy a jugar alto al revés, me voy a correr de drive, voy a tirar invertido, voy a atacar. Es decir, bueno, si la emboco 2 veces, bienvenido y que hacer lo que se puede. Entonces, así es muy difícil poder desarrollarse. Entonces, esas son una de las situaciones. Y creo que nosotros, los países nuestros sudamericanos, tenemos que seguir trabajando por sobre todas las cosas también en la formación de buenos entrenadores, pero no solamente a nivel profesional. Creo que es clave seguir
formando nuestros profesores desde las primeras etapas de un niño. Porque el buen aprendizaje inicial te permite que vaya escalando y entonces eso es vital para el desarrollo, ¿no? Es decir, ese chico que te llega con un montón, como se le dice en la jerga, ¿no? Con una base tan buena, y bueno, eso hace que tu techo sea mucho más alto. Ok, hoy nos dice Jorge Pinilla, que está en Emiratos Árabes, dice, hoy en día se ha visto que el tenis se ha vuelto más rápido, porque el armado de los puntos es mucho más rápido. Ahorita, ¿qué hacer para un jugador sea bueno? Un buen golpe, un buen saque, y ya, pensaría, o digamos que, porque todo es ahorita pum, 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 sale, como tú dices. Sí, se juega más rápido y las estadísticas marcan que cada vez se juegan más puntos cortos, hasta 4 o 5 impactos. Eso está haciendo que en algunos entrenadores se cuestionen el tema de entrenar con un poquito más de, como era un poco antes, con los ejercicios más largos, con las distribuciones más largas, y te dicen, ¿y para qué le haces 10, 12 pelotas y en un punto se juegan 4 o 5? Yo creo que de todas maneras se necesita como una base. Y por otro lado, no es solamente, ya hoy le pegan fuerte de todos lados. Tal vez hace, no sé, 20, 25 años atrás, la diferencia era que todos más o menos tenían, aunque sea uno o dos golpes peligrosos, pero todos los jugadores tenían más, le encontrabas más fácilmente los huecos. Decir, mira, ¿con quién juego? Ah, juego con tal, bueno, tirarle arriba, alto al revés, no sabe qué hacer. ¿Y qué juego con tal? Y hacerlo correr a la derecha, que no entiende cómo hacerla, no la puede sacar. Tenían cosas muy buenas y cosas malas. Hoy ya es muy difícil, hoy tenés que estar con la lupa mirando, te digo, si bueno, tengo que jugar contra Daniel Galán, ¿y cómo le juego? Sí. Juego contra Londero. Tenés que entrar con lupa a ver dónde está la falencia de ese jugador. Porque hoy te hacen un agujero de cualquiera de los dos lados, bueno, refiriéndome a los dos golpes principales. Creo que sí, Acá Javier, en y el ya revés. vamos acá ya terminando, tocando un tema ya de los finales, es la unión entre la ATP y la WTA, ¿cómo la ves? Digamos que yo he hablado con presidentes de federaciones y creen que no, digamos que no están muy de acuerdo por ciertas cosas que se manejan, digamos, en la interna del tenis, pero tú como un gran conocedor, ¿te parece que sería bueno o no sería bueno? Mira, yo no soy un entendedor tampoco, o sea, yo la verdad es que si hay algo que, nada, uno podrá más o menos entender alguna cuestión de tenis, de cuestión estratégica, de táctica, ahora a nivel organización, a nivel planificación y de algo tan importante, yo siempre lo vi como dos circuitos totalmente distintos. Y el tema es que yo creo que hay mucha gente que en algún momento tuvo cierto temor de hablar porque, bueno, porque machista o porque sexista o porque simplemente yo creo que si eso los estudios marcan que es para el bien del tenis en general, me parece que está buenísimo. Siempre se vio como dos mercados distintos y con dos productos totalmente distintos. Saquémosle la cuestión de si varones más o las mujeres menos. Son dos productos que se comercializaron, que tienen atracciones, pero que tal vez no son, no sé, si pueden vivir en una misma institución, ojalá y sería buenísimo. Otros cuestionan y te dicen, mirá, son dos mercados distintos. Algunos vienen y te dicen, la gente se hace una encuesta, les cuesta decirte 10 nombres de jugadoras actuales, pero bueno, ya ahí la verdad creo que tiene que ver con una cuestión más de negocio, el unirlas o no. Y precisamente, ¿Vos qué David, pensás? precisamente, pues digamos que David Zamudio, presidente de la Federación Colombiana de Tenis, nos dice acá
qué hacer con el tenis femenino en Sudamérica, cómo proyectarlo y cómo subirlo, porque es bastante complicado, no solo digamos a nivel de jugadoras, sino también a nivel comercial. O sea, es prácticamente imposible vender un torneo femenino. Hablando de eso nomás, oye, el único torneo WTA es el de Bogotá, y por Colsanitas, si no, no existiría. Es increíble, sí. No, bueno, David me quiere mucho y me aprecia, pero no sé, la verdad que no tengo la respuesta. Él cree que sí, pero no la tengo. Sí sé que, bueno, en Argentina fue un problema, los cuadros de niñas no se llenaban en categorías menores. Los de 16, había cuadros que no llegaban ni a la mitad y dejaron de competir. Creo que nos quedamos tal vez sin referentes, eso hace que las niñas no tengan una referencia más directa, eh, puede que haya sido una de las situaciones. Los varones, los niños tal vez tienen en los varones la posibilidad de identificarse más directamente con ídolos locales, lo cual es buenísimo tener ídolos locales. Y por otro lado, en Argentina pasó que eso, sí, empezaron a dejar de competir. Yo no sé si es porque son menos competitivas o no les gusta tanto, o por una cuestión natural, el competir. Por otro lado, empiezan a, no sé, como que les atrae un poco más el tema de los grupos, de la amistad, de sus amigas, y no estar tanto en algo que requiere y que te consume todo el día y que te mantiene absolutamente absorbida en muchos casos. Claro que sí, Javier, y ya para cerrar, que ya es tarde en Argentina, ya van a ser las 11. Bueno, me dijiste Estamos una bien. frase en una entrevista que dice nuestra función, digamos que Javier ahorita, digamos que en el pasado también, para que la gente sepa, entrenó a Guillermo Cañas, estuvo con Gastón Gaudio, hace un tiempo cuando todavía era comentarista en ESPN estuvo con Nicolás Jarry, y hace poco precisamente tuviste un año de un éxito, un caso de éxito con un jugador, con Yuri, que ganaste 2 de 3 challengers que disputaron, y tú me respondes a mí, la función de un entrenador es ayudar a encontrar la identidad a un jugador. ¿Cómo explicarle eso a todos los entrenadores que nos están viendo ahorita? La, es que justamente es eso. Eh, Uno tal vez tiene que usar la experiencia y la formación y todo lo que uno va aprendiendo y los cursos que va haciendo y escuchando a los que saben y a los que tienen una visión hasta distinta, porque sacarle lo mejor a ese jugador es el mayor desafío, ¿no? Y es por eso que hay tanto equipos o entrenadores que a veces cambian un técnico y empiezan a tener un rendimiento muy distinto. Y a veces tiene que ver con un cierto misterio que involucra lo emocional. Pero en el tenis me parece que está muy clara la lectura de las cosas que el jugador también se identifica. Cuando un jugador tenés la posibilidad y a veces la suerte de que tus recomendaciones o tu idea, él se identifica con esas ideas, es mucho más fácil trabajar. Por eso yo lo hablaba los otros días con Alex Correche, le decía, mirá, creo que, y con Gaby Sabatini, yo creo que si uno tuviese que volver atrás, a veces uno contrata un entrenador y lo único que le pregunta es, bueno, ¿cuánto le va a cobrar por semana o por mes o lo que fuere? ¿Cuál va a ser el acuerdo económico? Pero no hay primero un acercamiento de decir, bueno, ¿qué ves en mí como jugador? ¿Qué te parece? ¿A dónde te parece qué? ¿Qué crees que debo hacer? ¿Qué debería mejorar? Es decir, no se presenta, no digo que en todos, pero en la mayoría de los casos es una idea y una charla y después te vas dando cuenta que, sí, pero me quiere hacer Saquirre, yo no hago Saquirre. Yo Sí. no. O decir, mirá, yo tiro fuerza y este me hace ir 2 metros para atrás y me dice que no tengo que fallar ninguna y tengo que meter todas adentro. Entonces, decir, hay una problemática en eso también. Pero cuando decías la identidad es encontrar, hacerlo sentir que juega a lo que a él
lo hace sentir bien y entender que para esa sensación hay que tener algunas golpes o estrategias que te permitan sostenerte un poco más. Pero yo creo que es yendo al sentido común y es aplicando el sentido común constantemente y yendo a las cuestiones lógicas de este deporte que se reduce al entendimiento a través de algunos mandamientos que tiene. Y después podés escribir libros, podés hablar difícil, es como una religión. O sea, podés hablar horas y horas y horas, pero cuando vas a la esencia, tal vez en una hojita así como esta, resumís la tabla de los mandamientos y ahí es donde se apoya todo. Y en el tenis pasa lo mismo, tenés 10, 12, 15 mandamientos que son por donde pasa absolutamente todo. Del tema del entrenamiento, digamos que en Colombia hay como una fuerte, digamos, de disputa, no sé cómo llamarla. ¿Realmente se necesita haber sido un jugador de tenis profesional para ser un buen entrenador o no siempre es así? No, no es una condición. Eh, Tal vez el que pudo tener la posibilidad de haber jugado, de haber competido, podés tener una fuente de información vivencial, pero no es que decís tal o cual no fue, entonces no va a poder ser. Eso me parece que está equivocado porque tiene que ver con el sentido común. A ver, no sé, ¿a vos te parece que el tío de Nadal, Tony Nadal, es un buen entrenador o no? De los mejores, sin lugar a Buenísimo. Y dudas. seguramente, no sé si jugó muy bien al tenis, ¿no? Y así podemos seguir nombrando. Y de repente hay otros jugadores o entrenadores que el tema es a un alto nivel, lo que sí te juega una mala pasada a veces es que si yo voy o una persona va y le dice algo, vamos a poner el ejemplo, a, a Juan Martín del Potro, tenés que jugar un poquito más de esta manera, tenés que jugar más cruzado. Vos jugás muy recto y entonces al jugar muy recto abrís poca la cancha, entonces no generás espacios, entonces te genera este tipo de situaciones. Me parece, Juan Martín, que vos deberías concentrarte más en jugar más cruzado, sobre todo con tu drive y por sobre todas las cosas para que con tu revés te puedas invertir y puedas usar tu derecha. Le das toda una explicación. Se la decís vos, el tipo te mira y dice, ¿y este quién es? De Sí. repente, de repente, se lo dice Tony Nadal y el tipo dice, ah, ya lo escuchó de otra manera. Entonces, a veces no es lo que te dicen, sino quién te lo dice. ¿Sí? Y eso, en algunos casos, por eso las grandes figuras buscan otra gran figura, porque les da más credibilidad muchas veces en los consejos. Pero no es que lo que Boris Becker sabe más que yo y más que Pipe que nos estaba escuchando, que Felipe. O sea, todos estamos en la misma situación y hablas con todos y acá no hay secretos. El tema es que de repente lo dice alguien que tiene más credibilidad, entonces para el jugador vale mucho más. Claro, más respeto, Pero digamos que un comentario de una persona, no sé, haga así cuando fue entrenador de Djokovic, llega más, llega más, exacto. Eso es. llega más. Dejaste aquí dudas Pero en la gente, Javier, perdón, te interrumpo, que cuáles son esos mandamientos o fundamentos de un entrenador, que cuáles son esos 12 apóstoles, dicen. no, más que de un entrenador del tenis, del tenis, a ver, que es un deporte de precisión, que lógicamente es un juego en donde la disputa básicamente está entre los tiempos y espacios. A mi entender, es como mi religión, digamos. A partir de ahí es donde uno dice, bueno, por acá todas las jugadas pasan y todas las formas de jugar pasan. En donde vos entendés que los tiros cruzados generan espacios, que los tiros paralelos sacan tiempo, que llegan más rápido. Entonces, cuando vos ves un partido entre Federer y Nadal, por poner un ejemplo, lo que estás viendo constantemente, porque dicen, no, son muy... Sí, juegan
entienden o buscan de manera distinta, pero buscan lo mismo, buscan exactamente lo mismo. Están en esa constante lucha de tiempo y espacio. Y si te sacan, te generan espacio, si vos generás espacio en tu adversario, entonces te decís, bueno, lo hago correr, es de precisión, más corre, más falla. Cuando tengo que tomar una decisión de dónde tiro, tengo sobre dos cosas me apoyo. ¿Genero espacio o quito tiempo? Y ahí empezás el tironeo. Por eso cuando ves, y bueno, las tomas de decisiones. Y las tomas de decisiones, sí, es decir, ¿qué hago? ¿Genero tiempo? Me genero tiempo a veces quitándole a mi adversario o le genero espacios. Y con los tiempos y los espacios es la disputa del tenis. El tenis es una pelea con el otro, que hay una pelota en el medio, con el que yo trato contra vos, de hacerte correr, generándote espacio para que falle, para que yo tener visualmente campos más grandes para tirar, y la pelea entre nosotros dos va a ser entre tiempos y espacios. Por ahí se resume, digamos, Claro que haciendo una sí. gran simplificación, ¿no? Y después tenés los tiros. El tema es que el tenis tiene una cuestión técnica que es muy compleja técnicamente. El tenis es difícil técnicamente. Y eso genera una obsesión muy grande en los entrenadores y en los jugadores. Y a nivel social, te diría que hasta más todavía. Por eso muchas veces uno está más preocupado en cómo pegarle a la pelota, sino en qué hago con esa pelota. Entonces, a medida que vos vas queriendo competir o que vas queriendo, a veces te pasa a decir, estás más preocupado y preguntas, ¿pero por qué la tiraste ahí? Y no tiene una explicación. Te dice, no, bueno, te dice, ¿pero qué querés? Tú que pensás el codo, el hombro, el brazo, el otro, la rodilla, el codo, girar los hombros, que no le pegue tarde, porque el profesor me dice que siempre le pego tarde, y qué sé yo, encima vos me preguntás, me pedís que te diga dónde la tiré, no, la tiré a donde me salió. Entonces, el tema es ese, ¿no? Que en otras disciplinas, como el ajedrez, no tenés una cuestión técnica de cómo moves las fichas. Agarrás la ficha y la llevas a donde vos querés. Entonces tu cabeza está totalmente compenetrada en cómo mover las fichas. Ahora, el tenis, el mover las fichas, sería el golpe, tenés una complejidad técnica que te volvés loco, porque no te salen dos tiros iguales. Casualidad si te salen dos tiros iguales. Tenés Claro una que sí. máquina para que te salgan dos tiros iguales. Entonces eso te Federer. genera una distracción estratégica, te genera una distracción que estratégicamente te complica. Claro que sí, acá saludamos a la Academia Rincón, a Wilson, a Catalina Castaño, que fue también tenista, está viendo, Cata, Carlos saludos. Núñez, Martín Lanza, que dice, ojalá que escribas un libro, Javier, seguramente, con todo ese conocimiento vendrá. Carlos Murillo, que también dice un comentario que dice, el entrenador debe tener la capacidad de decirle al jugador qué hacer, en qué momento, y que sea lo que ese jugador esté convencido que tiene que hacer. Sí, sí, te agrego algo que me parece importante. Está bueno que el entrenador en algún momento deje de ser, tiene que ser prescindible. O sea, la función nuestra como entrenador es que algún día ese jugador no te necesite más porque ya aprendió. O sea, que uno esté, digamos, como una especie de resguardo, es decir, un por las dudas. Pero el que tiene que aprender a pensar es el jugador que está dentro de la cancha. Y para eso hay que ayudarlo a que él tenga autonomía y tenga autosuficiencia. Y para eso tiene que ser, digamos, inteligente y enseñarle a detectar situaciones, a leer, a saber contrarrestar, cosa que a lo sumo pueda llegar a cotejar con uno o pueda decir, mirá, vení por las dudas. ¿Entendés? O sea, creo que no te voy a necesitar, pero vení por las dudas. Ese es el gran... No es generar la adicción de que le tenés que decir para afuera, para adentro, sacale para allá, tirale para afuera. Si vos ves los grandes jugadores, saben perfectamente lo que tienen que hacer. Claro que sí, Javier. Y bueno, digamos que ya cerrando, es un consejo, porque Javier, además de ser comentarista, además de ser jugador, además de ser entrenador, también vivió un proceso como papá de un jugador, digamos que tu hijo jugaba tenis. Entonces, ¿cómo los papás viven esa pasión que el hijo juegue tenis? Digamos que muchos papás aman más el tenis que los propios hijos y los presionan, incluso hasta arruinan las carreras. No sé si tú quieras contar cómo fue la historia con tu hijo, que me acuerdo ese revés en Wimbledon que Sharapova, me contaste alguna vez que lo vio jugando y que luego pues decidió jugar otro deporte, porque es importante que realmente los papás
pues más de la presión sea como un apoyo. Entonces es chévere también desde tu perspectiva que eres papá, entrenador, comentarista y persona que vive del tenis. Mira, sí, no, yo creo que hay que tener el máximo, y lo digo con todo respeto, porque uno también se equivoca y hay veces que cuando un chico practica un deporte, a veces los papás somos su principal problema, somos un problema en el desarrollo de ellos, o porque metemos más presión de la que corresponde, o porque no sabemos acompañar, nos cuesta mucho acompañar, y en este caso yo creo que está bueno que si el papá sabe de tenis, yo creo que en algún momento, y esta es mi opinión, y acá hay manuales, hay versiones, hay muchas, pero yo creo que en algún momento, si eso genera cierto conflicto y hay que elegir una de las dos, me parece que la función más importante claramente, y no hay dudas, es ser papá y priorizar esa relación, cosa que ese chico siempre se sienta acompañado y no presionado. Es decir, es muy fácil equivocarse, pero también he visto casos, y todos hemos visto casos de gente que realmente la pasó muy mal por las presiones y por las imposiciones. Y hay que dejarles hay que darle alas, ¿no? Raíces y alas, ¿no? Y que en ese sentido entienda un poco lo que es, de dónde viene y que la vida lo lleve para donde tenga que ir, pero por sobre todas las cosas, tener mucho cuidado en que ese chico tiene mandatos también muy fuertes que después le cuesta sobrellevarlos, ¿no? Y es muy difícil, no es fácil. Bueno, Javier, muchas gracias por acompañarnos. Aquí que ESPN ya no es lo mismo, se te extraña. Ser padre en primer lugar. Bueno, Javier, acá en Colombia tienes una fanaticada bastante grande. Qué Y bueno, también contarle a la gracias. gente que tienes, pues, digamos, cierta relación con el equipo Colsanitas, que es importante y que, pues, no sé en qué habrá quedado, pero pues chévere que puedas seguir trabajando y aportándole al tenis colombiano tu conocimiento. Sí, estamos todos en cuarentena, así que hasta la situación nueva estamos esperando que veamos cómo se resuelve un poco la situación esta internacional, mundial, y seguramente con la ilusión de estar nuevamente y de estar muy cerca allá y poder volver a estar con los jugadores del equipo Colsanitas. Ojalá que eso se dé muy pronto y de mi parte agradecerles a todos. Gracias, Andrés, también por haberme convocado a esta charla, y a toda la gente que estuvo acá acompañándonos, y a los que lo verán dentro de un par de horas más tarde. Bueno, Javier, muchas gracias, que estés muy bien y Placer. pegados a Subidos a la Red, ¿no? Tu podcast, muy bueno. Así es, gracias, Andrés. Gran Chao. abrazo. Saludos a todos, que tengan una buena noche.